Diputada Volnovich, le cupa a usted, si se quiere, la responsabilidad, en nombre del Frente para la Victoria, hacer una suerte de interrogatorio a Clauselas, producto de este mega decreto y esta nueva intención legislativa de hacer 3 leyes con ese decreto. Y algo que evidentemente le preocupa es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Cuáles son las objeciones fundamentales que usted encuentra para darle curso en los términos que el oficialismo quiere esa ley? Sí, primero, lo contradictorio por ahí que tuvo esa visita de Clusellas que vino a la comisión, a un plenario, digamos, de comisiones a responder las preguntas y las dudas que los diputados teníamos con respecto, en mi caso, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hicimos las preguntas y que al terminar el ministro o el doctor se paró y se fue y dijo: me llevo sus preguntas, y no contestó ninguna de las preguntas. Así que, por empezar, digamos, lo que estamos acostumbrados, ¿no? A como una idea de que se discuten y que en este caso el oficialismo está discutiendo con la oposición las medidas que van a llegar adelante, y que eso obviamente no sucede. Que en realidad viene del megadecreto que también se dio, ¿no? En el verano, sin discutir y excediendo las competencias que el Ejecutivo tiene para tratar alguna de las decisiones que hacen a la democracia argentina, el megadecreto que, particularmente con el FGS, lo que hace, para mí, es dar el batacazo final, ¿no? Digamos, un proceso de flexibilización de todo lo que fue el aparato regulatorio que el FGS se instrumentó para controlar, para garantizar la transparencia, pero sobre todo la seguridad de poder cuidar y proteger y darle seguridad a los recursos que son de los trabajadores y los jubilados argentinos. Y es por eso que el FGS tiene una serie normativa, toda una normativa que va generando, digamos, ¿no?, los límites para las operaciones financieras del FGS. Sí. Ya con la ley de reparación histórica recordamos que en su momento ya nos pareció que avanzaba sobre lo que era el espíritu original del control de las operaciones. Y bueno, y evidentemente, como la masa de dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una masa de dinero muy importante, y como evidentemente el gobierno está decidido a avanzar en el uso de esos recursos y necesita una normativa que flexibilice todos los mecanismos de control y de garantizar la transparencia, es que el gobierno hizo este megadecreto que lo que hace es permitir que el Fondo de Garantía... Primero, lo que hace es quitar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, a esos bienes o a ese patrimonio, que es un patrimonio público, que es un patrimonio de todos los argentinos, es el dinero nuestro que ponemos para garantizar la sustentabilidad de nuestro sistema jubilatorio, lo quita de lo que es los controles del Estado, digamos. Todas las operaciones, las contrataciones que el Estado tienen que ser bajo las reglamentaciones y la normativa de las transacciones, digamos, que en este caso sería el decreto de los regímenes de contrataciones del Estado. Sí. Bueno, por empezar, lo excluye. Es decir, que lo que dice es: usted puede operar no como lo hace el Estado, sino que tiene libertad para operar por fuera del régimen de contrataciones. Para quien, digamos, no esté al tanto los pormenores de cómo se organiza esto, el caso de la administración pública, ¿qué diferencias había entre el régimen anterior y lo que hoy propone el oficialismo? Bueno, justamente, el espíritu original, termino la idea, pero voy a lo que decís. El espíritu original del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que ver con... Piensen que son operaciones financieras. Las operaciones financieras se manejan en el mundo financiero, un mundo difícil de comprender para la mayoría de los argentinos y argentinas que, digamos, mira, las operaciones financieras tienen toda la lógica bursátil y la lógica financiera, pero como la lógica y el espíritu del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es la rentabilidad financiera, como tiene una empresa, como tiene un banco, o como tiene cualquier organismo del mundo privado, sino que la lógica es la rentabilidad para promover determinadas actividades, primero para aumentar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, promover actividades que generen ganancias con utilidades que hagan que el Fondo de Garantía sea cada vez más grande, para que eso sea mayor fondos que le den más sustentabilidad al sistema. Es decir, rentabilidad y seguridad, le decimos nosotros. Ese es el espíritu original del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Quiero decir, no hay cualquier operación de la timba financiera que se pueda hacer con el recurso de los trabajadores y los jubilados argentinos. Hay que ser, tiene un espíritu conservador en algún punto, porque lo que hace operaciones financieras como lo hace un banco o una entidad financiera, pero con un espíritu de seguridad. Es decir, porque si vos en la timba financiera, como se le dice, arriesgás todo, por ahí un día ganás, pero por ahí un día perdés. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si de repente una operación financiera sin las regulaciones que el Estado le da al Fondo de Garantía de Sustentabilidad sale mal? Porque se lo acusó el oficialismo en alguna oportunidad, digamos, en el gobierno anterior, de haberle prestado un dinero, por ejemplo, a General Motors. Sí, bueno, pero en realidad otro de los principios que hacían el Fondo de Garantía de Sustentabilidad era generar operaciones que tenían que ver con el crecimiento del trabajo formal. Entonces, eso ya tampoco existe, digo, porque la forma de darle sustentabilidad a un sistema previsional es que haya más trabajadores activos que hagan aportes al sistema, y eso engruece los recursos del ANSES. Entonces, nosotros lo que hacíamos era intentar que las operaciones, los préstamos que se tenían que ver con el fomento del trabajo formal, porque de esa manera no solo generas puestos de trabajo, que es un acto de justicia en sí, no solo ayudas a una provincia o a una empresa a generar inversiones, sino que también generas puestos de trabajo, y eso le da sustentabilidad al mismo sistema, es decir, que hay como un retorno de esa inversión que vos haces. Entonces, la generación de puestos de trabajo, la rentabilidad, pero sujeto a la seguridad que garantiza que no te vas a timbiar toda la plata de los argentinos. Y además, otros principios, que es no pagar comisiones. Hoy lo que se están haciendo es, se pagan comisiones a sí mismos porque son dueños de financieras que hacen operaciones con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que antes las podríamos haber hecho con el Banco Nación, que no cobra comisiones. Es decir, que nosotros por ahí le estamos pagando a financieras para que nos hagan operaciones financieras, que justamente además esas financieras muchas veces, me refiero al caso de Axis, que salió la denuncia públicamente, son financieras fundadas o integradas por los mismos funcionarios del gobierno. Entonces, la verdad que eso está muy cerca de la corrupción, seguramente que no es ético, y lo que ellos van haciendo es adaptando la normativa para tener más flexibilidad para poder hacer negocios con el plata de los argentinos y los jubilados. Es un mecanismo que se detecta casi en todas las áreas del Estado, esto que usted dice, ¿no? Sí, obvio. Mira, yo te decía recién que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está quitado del régimen de contrataciones. Ayer salió una nota en el diario La Nación donde decía que más del 70% de las contrataciones del Estado argentino se están haciendo por contratación directa. Claro. Es decir, lo que hacen ellos es evadir los mecanismos de control para la obra pública, para las contrataciones en general, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no está exento. Pero peor el Fondo de Garantía, porque ni siquiera es que dicen, bueno, vos tenés que hacer una licitación pública, que en realidad tiene mucho más control que una contratación directa, digamos. Es decir, cuanto más plata vas a gastar, más controles hace el Estado, naturalmente. Es decir, que ellos lo que hacen hacen las compras con la contratación directa, que es el mecanismo con menos niveles de control. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad directamente lo sacaron del régimen de contrataciones. Es decir, es un cheque en blanco que le estamos dando. Le estamos dando a los dueños de las entidades financieras que van a operar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad la libertad absoluta de hacer operaciones financieras sin control con el ahorro y los funcionarios argentinos. Y el día de mañana, si les va mal, ¿qué es lo que vamos a decir? Es legal, van a decir. La verdad que van a decir, es legal. Por eso nosotros consideramos que este decreto es anticonstitucional, que el decreto va en contra de la ley de creación de todo lo que es el espíritu de la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero que además no es solamente el negocio de un vivo que quiere hacer un negocio en una operación financiera con el FGS, sino que es parte del proceso de destrucción de lo público, es parte del sistema de destrucción de la seguridad social como hoy la entendemos, y es parte de la construcción del escenario para la vuelta de las AFJP. Destruir la sustentabilidad del sistema es necesario para que en un momento el Estado o el presidente Macri salga a hablar con los argentinos y decir, lamentablemente no tenemos dinero para pagar. Y ese día, cuando diga, me veo obligado, estamos muy dolidos, como esas cosas que a veces vemos, no es culpa nuestra, no es la responsabilidad nuestra, pero no podemos pagar, y que como queremos pagar vamos a tener que pedir una ayuda a nuestros amigos los bancos. Y entonces de nuevo el rescate financiero de los bancos para administrar lo público. ¿Usted cree que esta es una limitación en cuanto a la visión de lo que debe significar el Estado de parte del grupo gobernante, o se trata de una suerte de practicidad en el sentido de los negocios con una visión empresaria? Porque le pregunto en estos términos, porque se decía que había altos grados de ideologismo en el kirchnerismo.
Y hoy cuando alguien se queja dice, no, dice, bueno, pero esto es parte de un concepto. Yo creo que ellos también son profundamente ideológicos. O sea, yo creo que hay una visión del Estado, digo, a ver, ya lo vivimos en la Argentina, el paradigma de tecnocrático y el paradigma privatista y el paradigma neoliberal y esa visión de desprecio hacia el Estado y hacia lo público y de lo público como mecanismo ineficiente para administrar la vida de los argentinos fue el paradigma que imperó en los años 90 y así terminamos. O sea, solo basta recordar a dónde terminamos. Hoy el paradigma es el mismo, es decir, que al mismo método, a la misma concepción y a los mismos objetivos, yo no veo razón para pensar que no vamos a tener el mismo final. Entonces, lo que están, además, es una visión que atrasa, ¿no? El mundo está pensando en una seguridad social distinta, el mundo del trabajo cambia, digo, hay toda una revolución en materia de seguridad social. Y sin embargo, y ahora lo que se está haciendo acá es pensar en un modelo viejo, modelos que ya no funcionaron en la Argentina, modelos que no funcionan en otros países. Entonces, ahí sí lo que prima no solo es una visión, para mí, vieja, ¿no? En general del Estado, sino que sí también es una necesidad de devolver la renta que en los años anteriores, mediante el control del Estado, se había quitado a algunos sectores, digamos, ¿no? Entonces es de alguna manera como... ¿Una venganza? No sé si una venganza, pero digamos de equilibrar un poco la cuestión. Digo, nosotros... Un resarzo de los daños, digamos, una cosa así. Te pusimos retenciones durante tanto tiempo y ahora te sacamos las retenciones y pedimos disculpas como le pidió como al rey de España. O sea, digo, recordamos cuando le pidió disculpas al rey de España. Entonces, digo, yo lo que creo es que hay una necesidad de equilibrar la distribución. Como nosotros considerábamos que había una necesidad de equilibrar la distribución de los recursos hacia la base de la pirámide, porque nuestro modelo es el modelo de incentivo al consumo y de fomento del trabajo, para que de alguna manera lo de abajo impulse hacia arriba, hoy es, digamos, la implementación del modelo al revés. Volvemos a lo mismo, se está intentando impulsar las inversiones que nosotros todavía estamos esperándolas. No solo tenemos los 90 que nos mostraron que la teoría del derrame no funciona, sino que ellos hace 2 años dicen que las inversiones llegan y siguen sin llegar. O sea que ellos mismos, no solo Cavallo, Menem, ellos mismos ya son la propia evidencia de que el modelo no funciona. De hecho, lo vimos a Marcos Peña el día de ayer, hablando de que la inflación baja y la inflación, los indicadores de inflación del mes pasado son altísimos y ya nadie dice que la inflación va a ser menos del 20, claro, va a ser el orden del 26 y ellos siguen tomándonos el pelo diciendo que va a ser el 15 y nos mienten en la cara. Luana, usted habló de Clauselas y volvemos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué espera que le responda? ¿Él cree que le va a responder a todos sus interrogantes? ¿Volverá Clausella a responderle todas estas dudas que usted tiene en nombre de los trabajadores y los jubilados? No, bueno, ayer le hicimos la misma pregunta al ministro, a Marcos Peña, y él contestó que todavía no se han conformado fideicomisos. O sea, nuestra preocupación era que mientras está vigente el decreto, no hayan ya armado los negocios, para decirlo lisa y llanamente. Ellos informaron, digamos, vamos a creer en la información que nos dan, que todavía no se crearon fideicomisos, no se conformaron de fideicomisos, pero bueno, nosotros estamos controlando esa situación, porque una vez que se conforme, digo porque el decreto permite que se conformen fideicomisos, es decir, que van a agarrar la plata de los jubilados y los trabajadores argentinos, se la van a dar a un banco, por decir de una manera, una entidad financiera, pero para pensarlo como lo piensa una persona en su casa, se lo van a dar a un banco que va a administrar, que lo va a juntar quizás con fondos privados, lo va a administrar, le va a prestar a quien quiere, lo va a manejar a la tasa que quien quiera, es decir, nos va a cobrar las comisiones que quieran. ¿Y qué control tenemos nosotros de que ese dinero, de lo que va a pasar con ese dinero? Pero, a ver, la pregunta es ¿por qué usted como diputada y representante del pueblo o los senadores no pueden controlar? ¿Por qué no pueden? ¿Hay algún mecanismo que les impida a ustedes estar en el lugar donde se gestan todo este tipo de operaciones? Bueno, para empezar, este decreto es la base, digamos, ¿no? El decreto lo que hace es, le dice a la ANSES, a la FGS, que puede hacer lo que quiera, vamos a decirlo así, que puede operar como una financiera más, es decir, que puede conformar los fideicomisos, que no tiene que regirse por los controles del Estado en cuanto a contrataciones. Le estamos dando un cheque en blanco, lo dice el decreto, es decir, que el decreto es la legalización
de la impunidad absoluta para manejar el recurso de los argentinos. Nosotros igual tenemos nuestros recursos, obviamente seguiremos dando la discusión, intentaremos que ese decreto se tire para atrás, nosotros intentaremos que ese decreto se derogue y que en todo caso, si quieren discutir el FGS, nosotros discutiremos la mejora, el funcionamiento, si es que tiene que haber, del FGS en donde se tiene que discutir, que es el Congreso de la Nación, donde todas las voces, de alguna manera, pluralmente podrían garantizar el control de los recursos que es de todos los argentinos, no de los argentinos de un partido o de unos argentinos del otro partido. Los jubilados son argentinos y argentinas, no son ni de un partido ni de otro partido.